El tema de hoy es la continuación del tema de la semana pasada. Si usted no vino la semana pasada, pues se lo perdió, mi hermano. Estamos hablando de la influencia que como iglesia, como ministerio hispano, podemos tener, o si acaso hemos tenido influencia en el mundo, afuera de las puertas de este edificio o del otro edificio, ¿verdad? Entonces, ese es el tema que estábamos viendo. ¿Cómo es que nosotros influenciamos a las personas de afuera? Pero para eso vimos que había unos requisitos. Y vamos a ver primero vamos, mis hermanos, acompáñenme al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos del 6 al 9. Ustedes recordarán, lo vimos la semana pasada, esto es los discípulos del Señor Jesús antes de la ascensión del Señor Jesús, antes de que el Señor Jesús fuera llevado al cielo, se hacían unas preguntas. Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, ahora sí se van a tener que poner bien listos porque no hay PowerPoint. ¿Ya ven la importancia de traer una Biblia? Muy bien. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos del 6 al 9. ¿Me indican con una amén si lo tienen a la mano ya? Muy bien. Dice así la palabra de Dios, síganme con su vista. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La semana pasada hablábamos de esto. Y mire, si usted se da cuenta, hasta el canto del día de hoy fue en nuestra esperanza en el regreso del Señor Jesús. El Señor Jesús viene por su iglesia, mis hermanos. Y creemos que puede ser pronto, mis hermanos. Entonces, decíamos la semana pasada que si el Señor Jesús viene pronto, estamos un poquito atrasados. Porque nosotros deberíamos haber impactado al mundo entero, ¿verdad? Pero el Señor Jesús nos da una estrategia. El Señor Jesús nos da una estrategia por medio de sus palabras aquí. Dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Aunque debemos estar alerta, claro que debemos estar alerta porque el Señor viene pronto. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que esperamos, mis hermanos. Tenemos que estar alertas, mis hermanos. Pero dice, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones. Sin embargo, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hablando del inicio de la iglesia en Pentecostés. Recuerdan, la semana pasada hablamos de eso. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús comenzaba geográficamente con Jerusalén, la ciudad santa. Después Judea, la zona judía, ¿ustedes recuerdan? Samaria, la capital del reino del norte de Israel. Dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces dice, tenemos que comenzar desde casa. Tenemos que comenzar desde casa. Mis hermanos, la gran comisión sigue vigente hasta el día de hoy para nosotros. Nosotros tenemos esa obligación. El Señor Jesús nos dejó ese mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es el corazón de Ministerio Hispano. Eso debería ser el corazón de Ministerio Hispano de esta iglesia, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, nos da esta orden estratégica y dice, comiencen desde casa. Entonces, vamos a ver cómo nuestra influencia, cómo nosotros debemos impactar a las personas, debería comenzar desde nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Después deberíamos impactar a la iglesia y después, mis hermanos, deberíamos de impactar a la sociedad, ¿verdad? Entonces, ustedes recuerdan, vamos a Primera de Pedro, mis hermanos. Hoy, el día de hoy, vamos a estar en la primera carta de Pedro. Acompáñenme, por favor, primera carta del apóstol Pedro, primera epístola de Pedro. Vamos al capítulo 4, versos 17 y 18. Amén. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y
Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, tiene que empezar por casa, mis hermanos. Tiene que empezar por el hogar. La pregunta, mis hermanos, de si acaso Ministerio Hispano, la Iglesia Ministerio Hispano de Calgary, ha afectado o ha influido en otras personas más allá de esta iglesia, mis hermanos, es que la verdad es que sí. Sí ha afectado, sí ha influido, mis hermanos, sí ha ido más allá. El Evangelio se ha ido más allá de estas puertas. ¿Sabe? Muchos de ustedes, mis hermanos, no tienen muchos años aquí, pero la verdad es que ha habido mucha gente que ha pasado por Ministerio Hispano. Ha habido muchas personas, mis hermanos, muchos se han ido por trabajo, muchos se han regresado a sus países, muchas cosas han pasado, mis hermanos, pero ha habido muchas personas que han sido tocadas, que han sido transformadas por Dios por medio del trabajo de esta iglesia, mis hermanos. Dios ha tenido misericordia de nosotros, mis hermanos, y nos ha hecho partícipes en las vidas transformadas de muchas personas. Yo le comentaba hace un rato, nuestro hermano Adán es un ejemplo de cómo ha trascendido el trabajo que Dios nos ha permitido hacer en Ministerio Hispano. Y deseamos que el objetivo, la única razón por la cual esta iglesia existe, es exaltar el nombre de Dios, mis hermanos, es alabar el nombre de Dios, es obedecer a Dios y trabajar en la obra, es ir y compartir las buenas nuevas. Sin embargo, decíamos que hay este orden en el cual el Señor Jesús nos puso. Primero dice Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, luego el resto de la tierra. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar viendo las bases, lo que es la familia. Vamos a ver durante este tiempo cómo influimos en la familia. La semana pasada vimos cómo los padres podían influir en una generación y en generaciones más adelante, ¿verdad? Si nuestra influencia era de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, nuestra influencia era grande y era durante diferentes generaciones. Entonces, en esta ocasión, mis hermanos, vamos a ver esta herramienta. Miren, de tiempo en tiempo, mis hermanos, es necesario revisar cómo está la casa, cómo está nuestra casa, cómo está nuestra iglesia. De vez en vez, mis hermanos, tenemos que ir a las bases, regresar desde el principio, ver cómo está todo. ¿Está nuestra vida en orden? ¿Está nuestra familia en orden? ¿Está nuestra iglesia en orden? ¿Verdad? Porque si no, la manera en la que nosotros vamos a afectar a las personas puede ser la equivocada, mis hermanos. El día de hoy hay algo que yo les quiero comentar. Yo soy mecánico, no sé si ustedes saben. Bueno, no solo soy mecánico, dice mi esposa siempre que dice, mi esposo es mecánico. Bueno, yo soy profesional técnico en combustión interna, especialidad automotriz. Pero mi esposa dice, él es mecánico. Y hay algo en los sistemas de los carros. Yo no sé cuántos mecánicos hay aquí hoy, nomás José. Bueno, hoy van a aprender un poco de mecánica. No de mecánica. El día de hoy vamos a comparar la iglesia, nuestra vida, nuestra familia con un automóvil. Específicamente la parte electrónica de los automóviles, mis hermanos. Debes saber que en un automóvil, yo no sé si todos tienen carros más nuevos de 1992, 96, aquí, me imagino. Y si no, bueno, luego ya lo verán. Cuando su carro se descompone, empieza una lucecita y empieza a flashar una lucecita. ¿No les ha pasado? ¿Sí? Bueno, esa lucecita quiere decir algo, no es nada más cualquier cosa. Hay una información que se guardó en una computadora. Cuando usted pone un escáner, es un aparato que va y revisa todos los sistemas del vehículo y le dice qué es lo que está mal. Bueno, ese sistema, el día de hoy va a ser la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la primera carta de Pedro, vamos a ver de una manera superficial, mis hermanos. Vamos a ver de una manera superficial cómo está nuestra vida. Vamos a ver eso. Los carros tienen diferentes módulos, mis hermanos.
No sé si usted sabe de eso, pero tienen computadoras. ¿Saben que tienen computadoras los carros? Y tienen por montones. Usted no se imagina la cantidad de computadoras que tienen ahora. Y los carros eléctricos más. Hermanos, ya hasta quiero cambiar de ocupación. Tienen diferentes computadoras. Tienen una computadora para el motor, tienen una computadora para transmisión, tienen una computadora para el 4x4, mis hermanos. Mire, tiene una computadora para las ventanas, ¿sabía usted? Hay computadora para las ventanas, tiene una computadora para aire acondicionado, tiene una computadora para lo que usted se imagina en el carro. Tienen montones de computadoras, tienen muchos módulos. El día de hoy vamos a ver cómo están nuestros módulos. El día de hoy me voy a permitir comparar el automóvil o el sistema eléctrico de un automóvil con nuestra vida. Entonces, vamos a ver que esto va a ser únicamente un escaneo general. Mire, muchas personas, cuando llevan el carro al mecánico, le dicen, oye, métele, y van con José, y le dicen, José, oye, hazme un favor, métele ahí el escáner. José es mecánico, porque no, el que necesite de ahí, comuníquese con José. Y dicen, oye, tiene una lucecita prendida, anda ahí, el carro anda fallando, métele el escáner, ¿no? Para que veas lo que tiene. Y la gente piensa que José, con ponerle el escáner ahí, mágicamente va a reparar el carro. O sea, sí, ya me dijo el carro que tiene un tornillo suelto. No. El escáner lo único que hace, mis hermanos, el escáner lo único que hace es que monitorea todos los sistemas del carro. Y dice, este sistema tiene un problema. ¿Ok? De ahí, mis hermanos, hay que buscarle cuál es el problema. El día de hoy es lo que vamos a hacer. Vamos a ver a la escritura superficialmente, pero es su responsabilidad, mi hermano, en su casa, en su hogar, revisar, escudriñar las escrituras, ver cuál es la raíz del problema que cada uno tiene, mis hermanos, y ir al que sabe cómo reparar las cosas, a nuestro Dios. Entonces, el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver esto. Entonces, vamos a comenzar, mis hermanos, con el módulo base del sistema central de la familia y de la iglesia y de la sociedad, la familia. La familia, mis hermanos, es la institución que el Señor, que Dios puso como sistema central de la sociedad, mis hermanos. Eso es lo que Dios hizo. Él creó un hombre, creó una mujer, hizo una familia, se pobló la humanidad, se hizo la sociedad. Mis hermanos, cuando se mueven los principios que Dios ha puesto, las sociedades colapsan, mis hermanos. La familia es muy importante, mis hermanos. La familia es muy importante, no solo para usted, obviamente es importante para nosotros, es importante para la iglesia. Si no hay familias fuertes, mis hermanos, si no hay familias bien cimentadas, nuestra iglesia va a estar tambaleando. Y mis hermanos, ¿qué influencia vamos a tener con los demás si somos una iglesia tambaleante? Entonces, el día de hoy vamos a ver esto. Vamos a ver cómo es necesario que estemos fuertes como iglesia. Y bueno, el matrimonio es la base. Primero vamos a ver el matrimonio. Entonces, el matrimonio es la base de la sociedad, es la base de la iglesia también, pero Cristo es el fundamento de todo. Mis hermanos, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 7. Dice así, hablando del Señor Jesús como base, como fundamento de todo, mis hermanos, de todo. Él es el que nos sustenta con la diestra de su justicia, mis hermanos. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por la cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cayere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, ¿cuántos creen aquí? Amén. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Hablando de valor, mis hermanos.
Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, tiene que ser, mis hermanos, él tiene que ser la base de todo. Él tiene que ser el fundamento de nuestra familia. Entonces, mis hermanos, Él tiene que ser el centro de todo. Si el Señor Jesús no es el centro de nuestra familia, y de verdad ponga usted atención en eso, si el Señor Jesús no es el centro de nuestra familia, no espere una familia funcional, mis hermanos. Eso lo conoce el mundo muy bien, mis hermanos. Usted sabe cuántos divorcios, cuántas cosas pasan en el mundo. Y sabe, y todo eso está llegando a la iglesia, mis hermanos. Si el Señor Jesús no es el centro de nuestra familia, no espere, mi hermano, de verdad, no espere que haya una familia funcional. Entonces, vamos a ver, analizar cómo estamos. Y mis hermanos, lastimosamente, mis hermanos hombres, maridos, es que otra vez les va a tocar a ustedes, mis hermanos, nos toca. Así que las mujeres disfruten el día de hoy. Le pican las costillas al hermano ahorita cuando escuche, mi hermano, porque hoy va a tocar. Vamos a ver, vamos a analizar, vamos a poner el escáner y vamos a analizar cómo está la vida de los maridos, de los esposos. Acompáñame, Primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 3, verso 7. Dice: vosotros maridos, ¿ya lo tienen? ¿Sí? ¿Aquí hay maridos? ¿Sí? Levanten las manos, maridos. Y pues vosotros maridos. Vosotros maridos, ¿listo? ¿Cuántos maridos hay? A ver, los voy a tener que... Así nos va a ir, mis hermanos, el día de hoy. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, ¿oyó? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire que Dios, y me voy a permitir comparar una vez más, mis hermanos. ¿Sabe que hay dispositivos en los automóviles que previenen el daño del automóvil más allá? Hay dispositivos donde, por ejemplo, en medio de un choque hay algunos vehículos que se corta la gasolina. Cuando hay un choque se corta la gasolina y el vehículo no prende más. Eso es para evitar, para proteger a la gente, para proteger. Dios protege de esa manera. Mi hermano, si usted no está cumpliendo con su mujer, no está cumpliendo lo que Dios dice que sus oraciones aún son estorbadas, mis hermanos. Interesante, ¿verdad? Entonces, dice así, dice que vivamos con ellas sabiamente, dice que debemos darles honor, y dice que debemos darle honor como vaso más frágil, porque son coherederas de la gracia. Mis hermanos, mucha gente cree que la Biblia es machista, y usted lo va a escuchar por todos lados. Dice, no, es que en la Biblia quieren tener a la mujer toda ahí sumisa, toda ahí, a los pies del marido y no sé qué tantas cosas. Mis hermanos, la Biblia dice todo lo contrario, mis hermanos. La palabra de Dios dice que debemos amarla, a nuestra mujer, que debemos honrarla, que debemos protegerla y que debemos valorarla. Ahora, mis hermanos, cada uno en su corazón piense, ¿está usted, mi hermano, amando a su esposa? ¿Está usted protegiendo a su esposa? ¿Está usted honrando a su esposa? Y Philip, pon atención porque algún día te va a hacer falta esto. ¿Está usted honrando a su esposa? ¿Está usted valorando a su esposa? La Biblia le da un lugar muy especial a la mujer. La Biblia no es machista de ninguna manera. Le da un lugar muy, muy, muy especial. Mis hermanos, tan especial que yo no sé. Si yo no tuviera a mi esposa, mis hermanos, yo no sé qué haría. Yo creo que sobreviviría solamente por la gracia de nuestro Dios. Pero Dios dice que nos ha dado la ayuda idónea, mis hermanos. Y bueno, ya vamos a ver la siguiente semana, hermanos, prepárense, porque les toca. En mi experiencia, mis hermanos, como
profesional técnico en combustión interna, especialidad automotriz. Bueno, yo tengo muchos años, mis hermanos, ya trabajando en automóviles. Y mis hermanos, lo más común, el principal problema, lo más común, y José ya debe saber, sobre todo con estos fríos, mis hermanos, es la fuente de poder. Recuerden, estamos hablando del sistema eléctrico del automóvil, la fuente de poder. Si la batería está baja, mis hermanos, si el voltaje de la batería es bajo, primero el carro ni siquiera va a andar, nuestra familia ni siquiera va a caminar, mis hermanos. Si el voltaje de la batería está bajo, el carro no va a andar, y si prende, va a empezar a fallar. Cuando en mi trabajo, todos los días, hermanos, ustedes no tienen idea cuántos carros veo yo al día, mínimo 4 o 5 carros al día. Y siempre llegan y tengo que revisar, llegan con todas las luces prendidas. Y lo primero que yo reviso es ver los voltajes. Si el voltaje de la batería estaba bajo, eso quiere decir que tal vez todos estos códigos no son reales, únicamente la batería está muy baja y todos los demás módulos se confundieron. Hay otra cosa, les voy a hablar de 3 cosas que pasan. Hay otra cosa, que ese es un falso contacto. Un falso contacto es cuando usted tiene una conexión y no está bien apretada. Por tanto, no hay continuidad, mis hermanos, no hay la continuidad posible, hay resistencia, al contrario. Eso es la electricidad así se maneja. Cuando hay un falso contacto, algo no está haciendo bien el contacto, hay resistencia. También tenemos cortocircuitos, hermano. Y ya le voy a explicar de qué se tratan los falsos contactos y los cortocircuitos. Entonces, les decía que el problema más común es la batería. Si la fuente de poder no llega con el suficiente poder a uno de los módulos, hay un problema, mis hermanos. Y el carro o no enciende o va a andar mal. La semana pasada, mis hermanos, hablamos del gran Shema. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan? Vimos el gran Shema. Deuteronomio, acompáñame mi hermano. Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Versos, vamos a ver únicamente hoy del 4 al 5. ¿Lo tienen a la mano? Dice así el Shema. Dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Atención, eso es importante, mis hermanos, esto es bien importante. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. El versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Entendió? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Lo repetimos? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, mis hermanos. El Señor Jesús habló de lo mismo. El Señor Jesús habló de lo mismo cuando le preguntaron cuál es el primero y más grande mandamiento. El Señor Jesús les dijo eso también. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Mis hermanos, Él nos pide que le amemos con todo nuestro corazón. Si hay algún problema, mis hermanos, en nuestra vida, recuerda yo lo que le dije. El problema, la fuente de poder, mis hermanos, Él tiene que ser lo primero en nuestra vida. Dice: y le amarás con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, que tenemos que amarle de verdad desde dentro de nosotros y que nuestro pensamiento esté en Él en todo el tiempo. La semana pasada vimos cómo Dios nos manda a tener su palabra siempre presente al acostarnos, a levantarnos, a andar en el camino, ¿verdad? Al acostarse, a levantarse, en la puerta, en el pilar, en todos lados. Su palabra debe estar presente. Entonces, lo más importante es eso, la fuente de poder. El Señor Jesús habló de eso. Entonces es necesario hacer eso. Si amamos, mis hermanos, a Dios. Y póngame atención, mi hermano. ¿Dónde están los maridos? Amén. Los maridos. Si amamos a Dios, mis hermanos, de tal manera como lo dice la Escritura, de verdad, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, lo más
lógico, mis hermanos, es que por consecuencia de eso, nosotros vamos a amar a nuestra mujer, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros semejantes. Dijo el Señor Jesús. Ese es el primer y más grande mandamiento, dijo. Y el segundo, dijo el Señor Jesús, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso, mi hermano, eso es la clave para vivir sabiamente con nuestras esposas. ¿Recuerda? Dice, Primera de Pedro, regrese usted a Primera de Pedro dice que debemos vivir sabiamente, debemos vivir sabiamente con nuestras esposas, ¿verdad? Entonces, tenemos que vivir sabiamente. ¿Cómo es que vamos a vivir de una manera sabia? ¿Cómo vamos a vivir de una manera sabia? Dice el Señor Jesús, este es el primer y más grande mandamiento. El segundo es semejante. Dice, ¿qué es lo que fue lo que dijo el Señor Jesús? A ver, ¿están poniendo atención? ¿Sí? ¿Cómo es el segundo mandamiento? Ama tu prójimo. Exacto, semejante a este, ¿verdad? El segundo mandamiento es semejante a este. Mis hermanos, si usted ama a su esposa como usted se ama a sí mismo, ¿cómo se aman los maridos de aquí? ¿Cómo se cuida? Mi hermano Xavier, ¿se compra cremas usted? De vez en cuando. De vez en cuando. José, ¿se compra cosas para usted? Sí, se compra, mire ya. Ajá. Entonces, dice, si se ama como a sí mismo, mi hermano, la clave es amar a su esposa exactamente, por lo menos, como se ama usted. Recuerden, el amor, mis hermanos, viene de Dios. Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero. Y si amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, sabemos el valor que tenemos como hijos de Dios. Sabemos el valor que tenemos, mis hermanos, y deberíamos amarnos a nosotros mismos. Y mi hermano, no de una manera egoísta, sino saber el valor que Dios puso en nosotros al dar la vida, al dar toda su sangre, al dar el ir a la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Deberíamos entender el valor que nosotros tenemos por la sangre del Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, si nosotros nos amamos de tal manera y nosotros amáramos a nuestra esposa de tal manera, nuestra esposa sería la reina del hogar. Y me voy a piratar esta frase del pastor Antonio. Dice, y si mi esposa es la reina, ¿quién soy yo? Amén, ¿verdad? Entonces, si amamos a nuestra esposa como a nosotros mismos, oiga, eso, mi hermano, de verdad, y de verdad que pónganlo en su corazón, mis hermanos, de verdad, necesitamos amar a nuestras esposas. Mis hermanos, mire, muchas veces somos, dicen en mi pueblo, candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, ¿verdad? Y en nuestra casa, mis hermanos, nos comportamos a veces como ogros. Les digo que mi esposa me conoce, pero mi suegra ya también ya me ha visto, ¿verdad? Y sabe cómo me comporto. Mis hermanos, en nuestro hogar es donde la gente ve cómo verdaderamente somos. Entonces, mis hermanos, acompáñenme, mis hermanos. ¿Quiere usted un matrimonio feliz, mi hermano? Pues, entonces, ame a su esposa. Vamos a Efesios, a la carta de Pablo a los Efesios, mis hermanos. Vamos al capítulo 5, versos del 28 al 33. Mire cómo dice Dios a través de la escritura, como dice Pablo en su carta a los Efesios. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué dice? A sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso, recuerden las palabras del Señor Jesús, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, mis hermanos.
Los dos serán una sola carne. Como esposos, como marido, como mujer, debemos ser una sola carne, uno solo, mis hermanos. Y si usted se ama, usted tiene que amar a su esposa. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mis hermanos, Dios ha puesto el matrimonio como un mero ejemplo, mis hermanos, de cómo el Señor Jesús ama a su iglesia. Y nosotros somos la prometida. Y un día, mis hermanos, se llevarán a cabo las bodas del Cordero. Entonces, mis hermanos, esto es lo que dice, tenemos que amar a nuestra esposa como a nosotros mismos, mis hermanos. Ame a su esposa como usted se ama. Y verá usted la diferencia, de verdad. Pónganlo en práctica. Hermanos, otra vez levanten la mano, hermanos. Pónganlo en práctica. Sí, amen a su mujer como ustedes mismos. Dice también que debemos darle honor. Dice que debemos darle honor. Honor como vaso frágil. Pero ¿cómo dice que le demos honor? ¿Cómo es que vamos a darle honor? Dice, vosotros, maridos, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mis hermanos, tenemos que darle honor, su lugar a nuestra esposa. Yo no sé usted si ha escuchado esta frase, allá en mi pueblo es muy conocida. Las mamás son muy celosas de los hijos, menos mi suegra. Las mamás son muy celosas de los hijos. Y entonces dicen, en relación, cuando ven las mamás, en relación al amor de un hijo a su mamá, y dicen las mamás, ¿primero conociste madre? No, ese no se usa en Colombia, en Venezuela. Bueno, las mamás en México eso dicen cuando dicen, oye, ¿y qué le compraste a tu esposa? ¿Y a mí por qué no me compraste? Primero conociste madre, ¿no? Dicen, bueno, el Señor Jesús dice otra cosa. El Señor dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Y es aquí, mis hermanos, donde les voy a dar la siguiente clase de electrónica automotriz. Hay algo que se llama cortocircuito. Mis hermanos, yo les tenía unas gráficas bien bonitas y les iba a explicar dónde iba a estar el cortocircuito y todo, pero no se pudo conectar. Así que imagínenselo usted, mi hermano. Tenemos un montón de módulos por aquí, por allá, ¿verdad? Les dije que hay muchos. Hay el módulo del motor, hay el módulo de la transmisión, hay un módulo para el sistema de frenos, hay un módulo para las bolsas de aire, hay un módulo para el aire acondicionado, hay otro para el estéreo, para el radio. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos claros? Hay muchos módulos. Hay módulos, mis hermanos, que se llaman moderadores. ¿Sabe qué es un moderador? Ok, este módulo moderador decide cosas. En el momento, digamos que usted viene a 90 kilómetros por hora aquí en Deerfoot y de repente se frenaron todos los carros. Y usted va a frenar. Y el carro debe responder inmediatamente. En segundos tiene que tomar una decisión rápida. ¿Cuáles módulos tienen que funcionar? Hay prioridades, mis hermanos. Entonces, rápido, usted traía el aire acondicionado a lo que da, los parabrisas estaban dando vueltas, estaba usted subiendo la ventana del vidrio, usted estaba haciendo muchas cosas cuando eso pasó y usted de repente ve un carro delante y frena. Entonces dice, ¿y qué módulos deberían funcionar? Bueno, hay este módulo moderador y es el que dice, en este momento el aire acondicionado no es tan importante, los limpiabrisas sí, los necesita para ver. Está analizando ¿qué es lo que necesita? ¿Quién tiene la prioridad en este momento? ¿Los frenos tienen prioridad? Sí, claro. Bueno, entonces vamos a darle prioridad a los frenos, ¿verdad? La bolsa de aire, ¿dejamos preparar la bolsa de aire? Claro, vamos a dejarla lista. ¿Las luces tienen prioridad? Sí. ¿El aire acondicionado? No, córtalo, ¿verdad? El radio, córtalo, no pasa nada. Si hay una falla, no importa. Ahorita lo que necesitamos son frenos, necesitamos bolsa de aire. Porque el vehículo está en un inminente choque. Va a chocar rápidamente. Entonces, usted necesita esos módulos. Mi hermano, hay prioridades en nuestra vida. Tenemos que darle el valor que la mujer merece. Mis hermanos, muchas personas ponen
a los hijos, a los amigos o a la familia, mis hermanos, adelante de la mujer. Y esto, mis hermanos, también aplica al revés, de las mujeres a los hombres. Lo más importante en un matrimonio, mi hermano, y de verdad que a veces hasta duele, ¿verdad? Que dice, pero mis hijos tan bonitos, dice Chely, ¿cómo le puedes decir que no a esta carita, verdad? Pues no. Pues no. Nuestra esposa es lo más importante. Nuestra esposa es lo más importante. Luego nuestros hijos, mis hermanos. En ese orden. Nuestro esposo, las mujeres, su esposo, es el más importante. Luego los hijos. Yo no estoy diciendo que descuide a sus hijos, mis hermanos, pero su vida no puede girar alrededor de los hijos. Su matrimonio tiene que ser usted y su mujer, que son una sola carne, y por consecuencia usted va a amar a los hijos. Y los hijos van a crecer con una seguridad, mis hermanos, porque ven que su padre y su madre se aman y se respetan. Entonces, mis hermanos, es esto. ¿Recuerdan? Es un módulo que modera y decide cuál es más importante. Esa es la Escritura, ¿verdad? La Escritura nos dice qué es lo más importante. Primero Dios. Primero Dios. Si Dios no es lo más importante, ¡pum!, el sistema va a fallar. Y se va a prender el aire acondicionado y usted se va a estampar y no prendió la bolsa de aire. ¡Pum! Se pega en la narizota, ¿verdad? Perdón, en la naricita. Entonces, mis hermanos, ese sistema moderador, ¿qué es un cortocircuito? Ahora le voy a explicar qué es un cortocircuito. Usted tiene estos módulos. ¿Recuerda? Yo le dije que lo más importante es que haya una fuente de energía. Usted tiene la fuente principal de energía, mis hermanos. Eso es Dios, ¿ok? Eso es Dios. Discúlpenme la comparación, pero eso va a ser Dios, ¿ok? La fuente de energía, mis hermanos. Hay una cosa, antes del cortocircuito, es un falso contacto. Un falso contacto es cuando un conector con otro no están bien conectados. Entonces hay resistencia. Eso es lo que pasa. Cuando nos alejamos de Dios, mis hermanos, cuando nuestra relación con Dios no está firme, no está fuerte, va a haber este falso contacto. Y el voltaje o el amperaje de la fuente de poder no va a llegar con toda su fuerza a ese módulo. Y por tanto va a fallar, mis hermanos. Esa es nuestra vida también. Si nuestra relación con Dios no está como debe ser, vamos a fallar como familia, vamos a fallar como iglesia, vamos a fallar en la obra que Dios nos ha mandado. ¿Ok? Ese es el falso contacto. Un cortocircuito. Le voy a explicar qué es un cortocircuito rápidamente. Usted recuerda estos moderadores, ¿verdad? ¿Qué módulo es más importante en el momento de choque? Ya vimos. En este caso, el más importante es el cónyuge, el esposo o la esposa. ¿Ok? Cuando hay un cortocircuito, de repente, imagínense que al esposo le tienen que llegar los 12 voltios, ¿verdad? Al esposo tiene que llegar los 12 voltios directo de Dios, tiene que llegar todo el poder, con todo el amperaje, tiene que llegar ahí, ¿verdad? Y de ahí, obviamente, dice la Escritura que el esposo va a influir en la vida de la esposa. De ahí se va a alimentar también la esposa, se va a alimentar de Dios, pero se va a alimentar del esposo. Pero, digamos que hubo un cortocircuito y el cable del esposo o de la esposa se pegó al cable de los hijos. Imagínense, los niños ya llevaban un voltaje de 6 voltios, ya necesitaron un voltaje de 6 voltios y se pegó ahí. Entonces, cuando cambiamos las prioridades que Dios tiene en nuestra vida, vamos a funcionar mal, mis hermanos. Ese es el valor que tenemos que darle a nuestra esposa, el lugar que ella se merece, el lugar que ella se merece como una sola carne, mis hermanos. Entonces, antes que los hijos, mis hermanos, está la esposa. ¿Quién está antes de los hijos? Ajá, la esposa o el esposo, en su caso. Antes que los amigos, ¿quién está? El esposo o la esposa. Cónyuge. Ajá, el cónyuge. Y antes que los padres, el cónyuge, exactamente. Muy bien. Ya vimos esto. Ya vimos ahí el valor. Dice que otra vez dice: vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La mujer, mis hermanos,
es más frágil. No somos machistas, mis hermanos. Dios así la hizo. Físicamente, emocionalmente, Dios la hizo más frágiles que los hombres. Mire, aún en los eventos deportivos tienen que partir los eventos de fútbol varonil y el evento de fútbol femenil. Porque físicamente la mujer es más frágil, no es menos, mis hermanos. Simplemente es más frágil. Emocionalmente también la mujer es más frágil, mis hermanos. Entonces la mujer necesita seguridad. La mujer necesita seguridad, mi hermano. De verdad. Ella es frágil, ella necesita saber que usted la va a defender. ¿Cierto? ¿Cierto, Chela? Sí, amén. Ella necesita, su esposa, mis hermanos, necesita saber que usted la va a defender no matter what. Que usted, mi hermano, va a defender a su esposa, que usted la va a cuidar, usted la va a proteger. ¿Verdad? Usted la va a proteger físicamente porque usted es más fuerte. ¿Verdad? Bueno. Usted es más fuerte, mi hermano. Usted físicamente, usted es más fuerte. Emocionalmente también usted es más fuerte. La mujer, mis hermanos, necesita sentirse amada. Y usted tiene que decírselo. La mujer, mis hermanos, se conquista por el oído. Pablo, pon atención. La mujer se conquista por el oído, ¿ok? A las mujeres les gusta que les digan que son hermosas. A la mujer le gusta que le digan que son amadas. ¿Verdad? A la mujer le gusta que usted la trate bien, mi hermano. Dice que debemos tratarla como a vasos más frágiles. ¿Usted tiene cristal cortado en su casa? ¿Alguien tiene copas de cristal cortado? ¿Yo? ¿Sí? Híjole, ya es rica la hermana Perla. Bueno, yo no tengo, pero ese es el cristal que usted cuida más. El cristal más caro es el que usted va a cuidar más. No por ser frágil usted lo desecha. No, usted lo cuida más. Dice que usted tiene que cuidar a su esposa como vaso más frágil. Usted tiene que cuidarla físicamente, usted tiene que cuidarla emocionalmente también. La mujer, mis hermanos, tiene que sentirse valorada también. Muchas veces eso se cree que en la Biblia la mujer es menospreciada. No, al contrario, dice que la mujer es valorada. El mismo Señor Jesús que derramó la sangre por nosotros, hombres, varones, es el mismo Señor Jesús que derramó su sangre por las mujeres, por las esposas. Entonces, delante del Señor Jesús, ellas tienen el mismo valor, mis hermanos. No hay más valor en usted, no hay más valor en nosotros como hombres. Dice en Gálatas 3:28, dice: delante de Dios no hay más esclavo ni libre, ni judío, ni gentil, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno mismo en Cristo Jesús. Entonces, la mujer tiene que sentirse valorada, mi hermano. Usted, mi hermano, tiene que darle el valor que su esposa tiene. ¿Por qué? Porque Dios le va a pedir cuentas por su esposa. Recuerde que su esposa es una hija de Dios y le va a pedir cuentas al Señor. Le va a decir: ¿qué hiciste con mi hija? A ver, Samuel, ¿cómo me trataste a Cheli? Yo te la entregué a tu cuidado, te la entregué para que la cuidaras, ¿verdad? Para que la amaras. ¿Qué hiciste con ella? ¿Verdad? Imagínense, mi hermano, no es cualquier cosa. Nos vamos a presentar un día delante, mis hermanos, delante del juez todopoderoso, mi hermano, y le va a pedir cuentas. De verdad, no es juego, mis hermanos. Dios le va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. ¿Qué hiciste con mi hija? ¿Qué hiciste con mi hija por la cual yo di a mi hijo unigénito? El Señor Jesús le va a preguntar: ¿qué hiciste por ella? Yo entregué mi vida completa por ti y también por ella. Entonces, mis hermanos, eso es lo que tenemos que hacer con nuestras mujeres, con nuestras esposas. Y mis hermanos, la siguiente semana le toca a las mujeres. No crean que no hay también. La Biblia tiene para todo. La siguiente semana vamos a ver acerca de las responsabilidades, acerca de lo que una mujer, cómo debe comportarse una mujer en su hogar, una esposa, cómo debe comportarse con su esposo. Pero mi hermano, dice la Escritura, dice que las mujeres deben
respetar a sus maridos. Dice la Biblia que las mujeres deben sujetarse a sus maridos. Pero si nosotros como maridos, mis hermanos, y ponga usted atención, si nosotros como maridos no las cuidamos, no las amamos, no las honramos y no las valoramos, no espere, mi hermano, que su esposa se sujete a usted. De verdad. Yo no lo digo, lo dice la Escritura, mis hermanos. Así que, mis hermanos, mañana, con esto vamos a terminar, mis hermanos. Necesitamos ser maridos fuertes, mis hermanos, de verdad. Si queremos impactar, mis hermanos, a una sociedad completa. Nosotros hemos pedido por años, le hemos pedido a Dios que nos entregue el pueblo hispano para gloria y honra de su nombre. Para que todo el pueblo hispano venga a los pies de Cristo. Pero si no podemos, mis hermanos, si no podemos impactar a nuestra propia esposa, si no podemos impactar a nuestra propia familia, ¿cómo vamos a impactar una nación entera, mis hermanos? Tenemos que empezar por las bases. Primero, mis hermanos, Jerusalén, después Judea, luego Samaria y luego lo último de la tierra. ¿Amén? Amén. Amén. Necesitamos, mis hermanos, maridos fuertes, para que tengamos familias fuertes, mis hermanos, para que tengamos una iglesia fuerte. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre y Dios eterno, Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque, Señor, sabemos que no regresa a ti vacía, Señor. Rogamos, mi Señor, que esta palabra, Señor, que tú has hablado, Señor, a través de tu Escritura, mi Señor, penetre en nuestros corazones, Señor. Padre, que penetre de tal manera, Señor, que pueda haber un cambio, Señor, en nuestra vida. Señor, rogamos que esa palabra, Señor, cumpla su propósito en cada uno de nosotros, mi Señor. Padre, y que podamos, Señor, valorar, Señor, amar y proteger a nuestras esposas, Señor. Padre, y que le podamos dar el lugar que ella se merece, mi Señor. Padre, y también, Señor, nuestras hermanas, Señor, que puedan entender, Señor, lo que tú, Señor, quieres de una mujer de Dios, de una mujer que te ama, Señor, y que eres lo primero en su vida. Padre Santo, rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de todo pecado, justicia, de todo juicio, Señor. Padre, que podamos cambiar, Señor, de manera, Señor, que podamos estar fuertes en nuestro hogar, Señor, que podamos estar fuertes, Señor, en esta congregación y que podamos impactar, Señor, a ese pueblo hispano, Señor, que tú nos has puesto ahí, Señor, para que le prediquemos y le hablemos de ti. Dios, queremos ser efectivos, Señor, en tu obra, Señor. Queremos ser efectivos, Señor, en la proclamación de tu evangelio, Señor, de las buenas nuevas de salvación. Padre Santo, guarda, Señor, a cada una de nuestras hermanas. Dios, pon en el corazón de cada uno de nosotros el amar a nuestras esposas, el respetarlas, Señor, el valorarlas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús te pedimos esto. Amén.